Fíjese que más del 30% de quienes se han testeado por VIH en operativos focalizados en la región metropolitana han arrojado resultado positivo, situación que ha generado preocupación en medio del aumento de enfermedades de transmisión sexual en nuestro país. Para analizar este escenario nos acompaña, la doctora Elizabeth Chong, ginecóloga de la clínica Las Condes. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, muy buenos días también. Primero que todo, consultarle sobre estos resultados de los que estamos hablando. Son 3 de cada 10, solo en la región metropolitana. ¿Habíamos tenido cifras tan altas, digamos, de presencia del VIH en la población chilena? No, mira, las cifras, la verdad, efectivamente las cifras de infecciones de transmisión sexual en general han ido aumentando este último tiempo, pero esto se debe principalmente a varios factores, ¿ya? Por ejemplo, en esta noticia en particular, por ejemplo, que es este aumento de testeos rápidos de VIH que se han realizado en una población en particular. Bueno, primero pensar que este examen se hace en forma voluntaria, por lo tanto, por un lado, claro, va a ser personas que probablemente o que puedan sentirse en riesgo o personas que realmente quieran saber simplemente si presentan o no presentan la enfermedad. Por otro lado, también el test rápido, que es el que se realizó, es un test rápido, por lo tanto requiere confirmación, ¿ya? Entonces de ese 30%, hay que ver realmente cuántos van a ser reales, ¿ya? Y por otro lado, bueno, el gran problema que ha llevado a este aumento de infecciones de transmisión sexual es sin duda la educación, la falta de educación, ¿cierto? Sexual que existe a nivel de los colegios, de los jóvenes, de la población en general. Así que eso yo diría que es como el principal foco donde debemos como enfrentar esta situación. Perfecto. O sea, de todas formas, usted menciona que el aumento en el testeo es lo que hoy día está arrojando una cifra mayor, como en algún momento lo vimos con el COVID, ¿no? Mientras más testeo, sabíamos de más casos también y nos alertábamos. Pero de todas formas, ¿cuánto ha ido aumentando en los últimos, no sé, los indicadores que usted tendrá, pero en los últimos 5 o 10 años, la presencia de infecciones de transmisión sexual, particularmente del VIH en la población chilena? ¿Cuántas personas hoy portan el virus y cuántas no lo saben? ¿Hay también una cifra de cuántos podrían no saber que están siendo portadores? Sí, por supuesto. Y justamente lo que tú comentabas, o sea, el aumento en el fondo, de los testeos que se realicen, mientras más nosotros nos realicemos exámenes, obviamente vamos a tener un aumento digamos, de las cifras de VIH y de SIDA, digamos, cuando ya pasamos a esta etapa. ¿Ya? Sin duda, como te decía, lo que se ha visto, el aumento en estas últimas noticias, de hecho, varias noticias también anteriores han mostrado también aumento, por ejemplo, en las cifras de sífilis, ¿ya? También se ha visto que, bueno, esa es la primera infección de transmisión sexual que actualmente tenemos, ¿ya? Es sífilis. Luego, un 30% es el VIH, ¿ya? Y es ahí justamente alrededor de un 10% probablemente o más, probablemente es personas que tengan VIH y que no saben que lo tienen. Y eso porque obviamente falta los exámenes, ¿cierto? El testeo, como también obviamente medidas de prevención para poder, digamos, prevenir estas infecciones, como es el uso de preservativos, ¿cierto? Tanto femenino como masculino. ¿Hay también algún catastro, algún análisis sobre quiénes son los que mayormente portan el virus? ¿Son jóvenes, son adultos, Sí. son hombres, son mujeres? Mira, este aumento se ha visto principalmente en hombres de 15 a 29 años. Ese es como el principal como, foco donde se ha visto y también, pero en general la población donde se ha visto, digamos, la principal población con VIH es alrededor de los 20, o sea, de los 25 más o menos a los 39 años. O sea, no es la población tampoco más joven, ¿ya? Mm. En sífilis, como te decía, se ha visto que es 15 a 29 años y en general en las cifras de VIH han sido alrededor de los 25, 39 años. O sea, y es por eso que entonces se vuelve a recalcar la importancia, ¿cierto?, por un lado, son 3 pilares como de prevención. Primero, obviamente la vacunación frente a ciertas infecciones de transmisión sexual que tenemos, como es, por ejemplo, hepatitis B, ¿cierto? Y también virus papiloma humano. Segundo, es el tema del testeo, obviamente de realizarnos los exámenes de infección de transmisión sexual cada vez que iniciemos actividad sexual, como también cada vez que hagamos cambio de pareja sexual
o también cuando veamos que estemos en una situación de riesgo, ¿cierto? Y tercero, obviamente, es el uso de preservativo, ¿cierto? Que es el preservativo femenino y masculino, que en este caso no solo en las relaciones sexuales penetrativas, sino que también, por ejemplo, en relaciones sexuales orales. Ahora, sobre el virus del VIH, yo recuerdo bien esta frase em, casi al final de, bueno, todavía estamos en pandemia, ¿no? Pero después de los momentos más duros del COVID, se hablaba que el VIH en Chile había sido la otra pandemia, la pandemia silenciosa. Eh, ¿Qué se pudo detectar post-pandemia y cómo afectó, digamos, este periodo que nos tocó vivir en la proliferación de nuevos casos, digamos, de nuevos contagios de VIH? ¿Por qué? ¿Cómo incide la pandemia en que el VIH empiece a ser, digamos, más presente en la población? Mira, por un lado, porque obviamente se priorizó, ¿cierto?, la prevención y el testeo de COVID, ¿cierto? Por un lado, se disminuyó obviamente a veces la toma del examen de VIH y por otro lado también porque obviamente, como te decía, todo el acceso, digamos, a los preservativos no fue tan fácil en este periodo. Hubo un momento, si te acuerdas, que de hecho hubo problemas en el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, también ese fue un tema, digamos, una de las causas que podría haber incidido en este periodo de pandemia. Perfecto. Ahora, hay una serie de mitos en torno al VIH y también al SIDA, a la manifestación posterior, ¿no?, del virus. Coméntenos usted cuáles son esos principales mitos que da la sensación de que ya avanzada los años y los avances médicos, los tratamientos disponibles para enfrentar el VIH, ya no deberían existir. Sin embargo, todavía hay un estigma, todavía hay discriminación, todavía hay muchos mitos que giran en torno al virus, digamos, al VIH. ¿Cuáles son esos principales mitos que rondan en torno al virus? Sí, lamentablemente, como tú dices, existe aún muchos mitos, muchos prejuicios frente al VIH y claro, primero yo creo que el principal y que es el tema del método, el modo de transmisión que se produce el VIH, ¿cierto? Todavía existe esa creencia de que se puede transmitir, por ejemplo, a través de la saliva, ¿cierto? Y sabemos que el VIH solo se transmite vía sexual y también, obviamente, frente al uso de, por ejemplo, inyectables, digamos, endovenosos, que puedan estar contagiados con alguna muestra de VIH. ¿Cierto? Eso, por un lado, el modo de transmisión. Sí, y segundo, que hoy en día también el VIH ya es una enfermedad crónica, ¿cierto? Es una enfermedad que podemos estar perfectamente controlada con el uso de medicamentos en forma crónica. Por lo tanto, en ese sentido, o sea, hoy en día, como te digo, podemos estar usando este medicamento y estar con niveles indetectables y por lo tanto tener una vida totalmente normal. Ujú. Ahora, justamente, cómo se actúa frente al VIH y cómo se va desarrollando el SIDA? Eh, ¿En qué momento es oportuno asistir, digamos, me imagino que el testeo permanente siempre, a modo preventivo, siempre es muy bueno, pero si ya me diagnostican, hoy vimos un operativo justamente ayer en el centro de Santiago donde muchos tal vez recibieron la noticia de ser portadores del VIH. ¿Cómo se actúa? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué ayuda me brinda el sistema para poder enfrentar y tratar el hecho que yo sea portadora, por ejemplo? Mira, primero que todo, como te comentaba, el diagnóstico, digamos, primero hay que confirmarlo, ¿ya? A Ujú. ningún paciente, digamos, que se le hace, por ejemplo, el examen, se le indica al tiro que es portador de VIH, sino que este examen primero debe ir a confirmación al Instituto de Salud Pública y una vez que se confirma, recién digamos, se le cuenta al paciente, ¿ya? Ujú. Y es en forma totalmente, obviamente, confidencial. ¿Ya? Luego existe para ello, obviamente es una enfermedad que es auge, por lo tanto está cubierto el tratamiento digamos, del VIH a través de los medicamentos que corresponda,
ya sea si eres FONASA como también si eres de ISAPRE. Por lo tanto, tiene cobertura el tratamiento, así que solo es cosa de asistir, digamos, al centro médico donde uno, digamos, donde uno está para poder realizar el formulario y luego ser derivado al lugar para el tratamiento. ¿Ya? Así que en ese sentido el acceso es muy, digamos, es fácil, es rápido, es oportuno, así que apenas uno en el fondo, como te decía, importante que si uno ve que está en una situación de riesgo, poder realizarse los exámenes o cada vez que uno haga cambio de pareja sexual, ¿cierto? Realizarme los exámenes y de esta forma yo puedo saber si es que tengo o no tengo VIH, porque claramente el VIH efectivamente es una enfermedad que probablemente va a ser asintomática y ya cuando en el fondo paso a presentar síntomas, ¿cierto? Ya estaría en una etapa avanzada, que en este caso sería la etapa de SIDA, ¿ya? Me gustaría, sí, poder hablarle un poco sobre el PrEP. No sé si ha escuchado sobre el PrEP, que es una profilaxis. Lo he escuchado, pero sería muy bueno que algunos también se enteren de cómo funciona esto. Sí, la profilaxis preexposición, el PrEP, ya es un tratamiento en el cual uno utiliza una pastilla en forma diaria y la gracia que tiene es que en el fondo todas las personas que sientan que están en situación de riesgo ya de presentar VIH, entonces pueden utilizar este tratamiento para prevenir, digamos, la transmisión de esta enfermedad. Por lo tanto, si yo sé que no tengo, digamos, VIH, puedo utilizar este tratamiento en caso de que me sienta en situación de riesgo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo impide en el fondo la transmisión? Me imagino que esto no excluye al preservativo. No, por supuesto que no. El preservativo siempre debe estar presente. ¿Y Y cómo eso yo se lo funciona entonces comento el también. PrEP? Sí, sí, lo que pasa es que el PrEP es una pastilla antirretroviral, es como el tratamiento en el fondo de que uno utiliza cuando uno tiene VIH, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo compuesto ni nada, pero es este mismo, digamos, es un tratamiento antirretroviral que uno toma en forma diaria y eso me va a permitir en el fondo generar esta prevención, estos anticuerpos para no presentar, digamos, en un 99% se ha visto de prevención de VIH. Así que es súper Perfecto. bueno, Claro, es súper efectivo. Así que, de todas maneras, importante poder dar a conocer esto porque muchas personas no saben que existe. claro, o sea, en definitiva lo que hace es prepararnos en términos inmunológicos para poder enfrentar mejor la eventualidad de la presencia del virus. Porque sería bueno que conversemos algo que yo recuerdo que en los 90 y en los 2000 se hablaba mucho de qué pasaba con el SIDA, qué era el SIDA, qué pasaba con nosotros al tenerlo. Entonces, en definitiva, sería bueno que nos comente qué pasa en el organismo, cómo se debilita y por Sí. qué es tan importante, en definitiva, por ejemplo, contar con el PrEP, digamos, a modo preventivo, etcétera. Bueno, el SIDA ya, digamos, el VIH-SIDA lo que hace es afectar, ¿cierto?, nuestra inmunidad, nuestras defensas en el fondo. Por lo tanto, tenemos más riesgo de presentar enfermedades, digamos, oportunistas, enfermedades que, en el fondo, infecciones, que una persona, digamos, que no tenga la enfermedad probablemente no tendría ningún problema, pero en una persona que tiene más bajas las defensas, por supuesto, va a tener infecciones mucho más fáciles, mucho más graves, ¿cierto? E incluso puede presentar algunas neoplasias, ¿ya? Que son tumores. Por lo tanto, sí es muy importante no llegar, digamos, a esta etapa, porque obviamente tiene también un pronóstico que no es bueno. Ahora, creo que otro de los mitos que gira en torno al VIH y posteriormente al SIDA tiene que ver con cuán expuestos a la muerte estamos a propósito de esta enfermedad. El tratamiento hoy día, si pudiera reiterarlo usted, doctora, el tratamiento hoy día permite que un portador del VIH pueda hacer su vida absolutamente normal, sexual, social, laboral. Coméntenos usted, por favor, sobre eso. Sí, totalmente. Si yo estoy realizando mi tratamiento en forma adecuada, yo puedo tener totalmente tranquilidad y hacer mi vida totalmente normal, porque si tengo niveles indetectables, digamos, puedo incluso hasta, como te digo, tener relaciones sexuales con mi pareja, incluso podría tenerlas en el fondo como sin preservativo, ¿me entiendes? O sea, a ese Sin nivel riesgo de de que contagiar a la pareja. un riesgo de contagiar a la pareja, justamente. ¿Cuán- Justamente. cuán- Entonces, sí. está así de normal, uno puede llevar en el fondo la vida, pero obviamente uno siempre, el foco es de mantener el uso, ¿cierto?, del preservativo. Eso es como, Claro que es sí. algo que vamos a repetir siempre. Doctora, y una vez que se inicia el tratamiento,
una persona con VIH, ¿cuánto tarda, por ejemplo, el periodo hasta ser indetectable? ¿De qué depende luego que lo indetectable desaparezca y pase a ser detectable? ¿Hay ciertas conductas del portador que pudieran, digamos, reactivar el virus, por así decirlo? No, y generalmente a veces es por falta de constancia, digamos, de mantención del tratamiento. Muchas veces Perfecto. hay personas que, digamos, no llevan el tratamiento adecuadamente. Además que esto, claro, esto va testeándose en forma frecuente. No es Mm. que en el fondo uno ve que está indetectable y ya listo, no me hago más exámenes y yo sigo tomando estos medicamentos en forma, digamos, indefinida. Para Mm. nada, siempre hay un control continuo de los niveles, todo, y se van ajustando obviamente los medicamentos en caso que se vea que ya no sean indetectables. O sea, hay un control continuo en ese sentido. O sea, hay un acompañamiento todo durante todo el proceso. Doctora, yo recuerdo que por ahí por los 90, principios de los 2000, hubo una presencia importante de campañas publicitarias para la prevención, digamos, de la transmisión del VIH y posteriormente el SIDA. Me parece a mí que de alguna manera esas campañas ya no fueron tan fuertes, el tema dejó de ser tema de mesa en la población, sobre todo en la más joven, posiblemente porque ya se entendió que de SIDA no se muere. Pero de todas formas sigue siendo digamos, una infección que está en la población, que sigue muy presente y que sin tratamiento sí puede tener consecuencias muy graves. ¿Qué se ha hecho y qué se va a hacer, digamos, qué se debería hacer para poder revitalizar esta conciencia en la población sobre la presencia de esta infección? Sí, mira, bueno, hay campañas que se están realizando, ¿cierto? Para disminuir, obviamente, o para hacer prevención, ¿cierto? Frente a infecciones de transmisión sexual, específicamente de VIH también, por eso es que se están haciendo estos testeos, ¿cierto? En zonas particulares. También lo que nos falta, y que vuelvo a insistir, es sin duda la educación sexual. Mm. Eso es lo que es ahí el foco donde debemos partir. O sea, si los adolescentes, las mujeres y los hombres que están partiendo, ¿cierto?, sus relaciones sexuales, no tienen idea sobre la importancia de esto, porque principalmente creen que lo más importante en el fondo es no quedar gestando, y eso no, sabemos sí, eso es muy importante, pero también es muy importante no, digamos, adquirir una infección de transmisión sexual. Y es ahí el foco, o sea, como te vuelvo a repetir, es ahí el problema, yo creo que donde debemos poner todos nuestros esfuerzos, ¿cierto?, en poder potenciar esa parte. Digamos, tenemos que educar. Yo creo que en una educación, si uno sabe las consecuencias que puede tener el no uso de preservativo, digamos, la gravedad de cada infección de transmisión sexual, si es que yo no lo detecto y no lo trato, creo que ahí si uno, es donde debemos poner nuestro énfasis. Sin lugar a dudas. Y no bajar la guardia de ninguna manera. Tomar todas las precauciones posibles, informarse, no desesperarse y atender la necesidad que tenga su organismo en caso de ser portador del VIH. Elizabeth Chong, ginecóloga de la Clínica Las Condes, gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, muchas gracias a ti. Hasta luego.